Estamos con María Angélica Soler Carreras. María Angélica es autora de un libro que se llama Nuevas lógicas para nuevas generaciones. Se trata de una adaptación del método estructural dinámico para poder llevar a las escuelas, para poder aplicar incluso en nuestra vida. Para hablar del libro estamos con ella. María Angélica es maestra, profesora. Desde hace años se dedica a divulgar el método estructural dinámico que construyera, por decirlo de algún modo, Mario Rodríguez Cobos, Silo. Y para hacerlo has viajado por distintos países de Europa, América, África. Bueno, y ahora escribes este libro. ¿Cuál es el objetivo de este libro? El objetivo es brindar una herramienta simple, fácil, una herramienta para una forma de pensar nueva. Todos queremos entrar al futuro, todos queremos adaptarnos al cambio, pero pocos sabemos cómo pensar de una nueva manera. Se pueden ver los grandes avances, pero con una cabeza antigua, con formas de pensar que ya no son válidas, o con una cabeza irracional, que sería el peor de los casos. Necesitamos pautas lógicas, y las nuevas generaciones también lo necesitan. Eso. ¿Qué aporta este nuevo método, esta nueva forma de pensar? ¿Qué aporta respecto a métodos anteriores? Bueno, existen muchísimos métodos científicos, filosóficos, etc. Pero este tiene una particularidad. Lo puede usar personas de cualquier cultura. Está fundamentado no en ideologías, sino en la experiencia del pensar. Entonces, fundamenta una experiencia que puede ser compartida por cualquier ser humano. Y además, usando sus elementos básicos, se puede utilizar cotidianamente. Existen métodos filosóficos, por ejemplo, muy interesantes, pero que requieren de un tipo de reflexión y de proceso muy difícil de implementar cotidianamente. En cambio, este método tiene esa facilidad. Lo puedes implementar en vida cotidiana, pero también, siguiendo sus pautas y sus guías, puedes llevar adelante una investigación sumamente profunda y sofisticada. Estamos acostumbrados a pensar como en blanco y negro, bueno, malo. Todo está apoyado sobre una forma binaria. ¿Qué suma este nuevo método para quienes no lo conocen? Bueno, lo binario lo hemos heredado desde los griegos. Fue un gran avance en su momento, hay que reconocerlo. Pero ahora se nos está quedando chico. Es una herramienta, es un vestido que ya no corresponde a esta etapa. Y la visión triple no es nueva, la están usando gente en ciencia, en sociología inclusive, pero no se la usa estructuradamente. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro, comprender la postura del otro, ir más allá de mi propia visión, o no ver al otro como enemigo, por lo menos. Pero no tengo apoyos para hacer eso. Es un intento. En cambio, gracias a este método uno puede tener la posibilidad de pensar triplemente si trato de estudiar la solución, el problema, la situación o lo que me ocupe por dentro, en sus componentes, en sus relaciones y en su historia, en su proceso. Esa triple visión es algo que se puede ir adquiriendo a medida que se va usando y es mucho más completa que el simple, si no soy tu amigo, soy tu enemigo. Es decir, que en este momento nos ayudaría a romper con la polarización tan extrema a la que hemos llegado. Definitivamente. Absolutamente. El método permite la conjunción de visiones opuestas, el enriquecimiento gracias a la diversidad. Pero todo esto que son anhelos que se expresan socialmente en diferentes campos, aquí se pueden estructurar. Se les puede dar
por así decir, un paraguas de pensamiento general que los cobije y que los pueda guiar no solamente en el trato diario, sino también en la investigación. Podríamos decir, aunque sea una forma de simplificarlo, que es una herramienta que nos puede permitir hacer un análisis o modificar situaciones. Definitivamente, permite hacer un análisis mucho más profundo, porque además de la triple visión, tiene otro componente que es básico, la dinámica. Hemos heredado una forma binaria y estática de ver las cosas. Podemos ver fotografías, pero no vemos transformaciones. Y transformaciones en el tiempo tampoco. Entonces, cualquier análisis donde se aplique, así sea parcialmente este método, es mucho más profundo y ahí vamos con el otro componente. Es mucho Sí, ¿qué más honesto. componentes? Por sintetizar, ¿qué componentes serían los fundamentales de este método? Desde mi particular síntesis, es la visión triple, la dinámica y la honestidad. ¿A qué me refiero con honestidad? El reconocimiento del propio punto de vista del observador. Porque hay quien emite opiniones sin explicitar el por qué las emite, desde qué interés, qué le mueve a ver esa realidad desde esa particular perspectiva. Y este método es muy honesto. Te obliga a introducir, a explicitar desde este interés, desde esta perspectiva respecto a esta situación. Mi opinión es la siguiente. ¿Podrías ponernos un ejemplo simple? ¿Cómo se podría estudiar un objeto, algo, un fenómeno? No sé, ¿qué ejemplo nos podrías poner con el método estructural dinámico? Esta taza. Ya que estamos. Esta taza puede ser un objeto útil desde esa perspectiva, desde ese interés, o puede ser un diseño. La taza como objeto útil no entra en conflicto con la otra perspectiva que es el diseño. Yo puedo decir, desde el punto de vista utilitario, el asa es maravillosa, muy cómoda, tiene suficiente capacidad, es la cantidad justa de café que necesito, ni más ni menos. Pero desde el punto de vista estético, es minimalista, tiene un color adecuado, expresa la modernidad de las últimas tendencias. No entran en conflicto. No puede haber conflicto si, por valorar la tasa desde el punto de vista utilitario, o por exponer que además tiene un diseño tal o cual desde otra perspectiva. Por eso es que el método permite la simultaneidad de opiniones, la diversidad de opiniones. Es decir, que se explicita o queda claro el punto de vista que utiliza quien está emitiendo una opinión, pero también el punto de vista podría ser de quien está recibiendo esa opinión. Podría permitir eso, ¿no? Absolutamente. Eso permite el trabajo en equipo. Porque al comprender un objeto desde diferentes perspectivas se permite lograr una visión mayor, más profunda. Y además de eso, si lo vemos triplemente, no solamente por dentro, en sus relaciones o en su historia, se logra una profundidad del pensamiento que no disponemos en este momento. En este momento la irracionalidad se abre paso. Cualquiera opina cualquier barbaridad sin fundamento. Es decir, puede estar opinando una mentira, pero absoluta. Y se acepta. Entonces, el problema no es la irracionalidad desde qué perspectiva. Es decir, si queremos pensar lógicamente, si queremos lograr avances científicos y si queremos preparar generaciones para el mundo que vendrá, en un mundo mucho más complejo y mucho más sofisticado, no le podemos dar herramientas que ya pertenecen a un mundo que murió. Es decir, que es fundamental para la construcción de otro futuro. Obviamente.
¿Y cómo, de algún modo lo has tocado, pero cómo puede ayudar a algo que en la presentación que has hecho aquí en el Parque de Toledo, lo has dicho, pero has pasado rápidamente? ¿Cómo puede ayudar a construir el nosotros? Eso que empieza a ser como una especie de intuición, pero de cuya experiencia ya poco podemos decir, ¿no? O está en construcción, sí. Está en construcción, pertenece a la nueva sensibilidad. La especie humana, gracias a que estamos conectados, aunque no nos demos cuenta ni valoricemos ese contacto, pero estamos tan interdependientes unos con otros que también necesitamos formas de comprender este momento de proceso con una nueva cabeza. El nosotros, el pensamiento colectivo, la posibilidad de una especie tomando conciencia de sí misma. Como tal, como especie, no como individuos. No como individuos. Es decir, empiezan a esbozarse algunas cosas. Estamos viendo la interdependencia que tenemos entre continentes gracias al COVID. Pero caramba, un poco tarde. Es decir, somos todos seres humanos que vivíamos circunstancias difíciles. El punto es, este pensamiento, al poder abarcar la diversidad, al poder ver procesos, al poder definir futuros, no estamos hablando de adivinos, estamos hablando de procesos estudiados con fundamento, de manera que si se conocen las etapas de un proceso se pueda llegar a conclusiones. Eso puede permitir realmente una nueva forma de estructurarnos, de relacionarnos y de avanzar hacia el futuro con proyectos coherentes que antes no teníamos. Eso como una visión general. Aterrizándolo o llevándolo a la práctica en este momento, ¿dónde ves que sea más fácil, dónde llevar el libro? ¿Cómo trabajar con el libro? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo te lo estás planteando? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, mi perspectiva es limitada. Soy una profe. Entonces, el campo más potencial, más posibilitario, es las escuelas. Fundamentalmente para el propio profe. Porque en este momento la carga que se tiene, la presión que se recibe es enorme y a duras penas se puede cumplir con aquellos objetivos que se planteó vocacionalmente, que fue realmente brindar conocimiento, brindar posibilidades, brindar investigación, como hay muchas formas de describirlo, pero la vocación profesional existe y está en el corazón de muchos maestros y profes. Entonces yo veo que si el profesor mismo puede implementarlo en sí mismo y puede redescubrir su realidad, comprender mejor su situación, usando estas pocas herramientas, estamos hablando nada más que de la visión triple, la dinámica, el reconocer el propio interés. Si empieza a reconocer que eso es útil para sí, de hecho, para los estudiantes comprender procesos y comprender de ciencia, humanidades, en cualquier materia, poder aplicar esto, es una joya. Porque además los estudiantes se sienten como recibiendo algo no esperado, ni querido, y que tienen que memorizar a veces, y esto les daría la posibilidad de abrir sus cabezas hacia nuevas investigaciones. Sí, decías antes que para un nuevo futuro, de cara a la formación de los niños que nacen ahora, de los chicos que son ya adolescentes, que necesitan otra forma de pensar, ya no les vale, ya no vale el método que hemos binario traído. ya no va. Y es curioso porque hay muchos pedagogos que ya han estado posibilitando esto, desde los trabajos en infantil, es decir, hay muchos pedagogos que han dado los pasos, pero aquí hay como una especie de imágenes de un paraguas que permite que eso pueda fructificar y pueda avanzar. Y de hecho, para un estudiante de secundaria que pueda abrirse a investigar cosas, que se pueda preguntar por su propio interés,
Porque muchos terminan la secundaria sin saber qué han querido ni simplemente en qué soy bueno, dónde saqué la mejor nota. ¿Es eso una decisión vocacional? Entonces, aprender a buscar en sí mismos sus potenciales, sus intereses para desarrollar actividades y haber podido hacerlo mínimamente, algunos ejemplos. Hemos hablado de la parte de como profe, ¿no? Pero también se puede aplicar a la vida cotidiana de uno. De hecho, estabas hablando de que el profesor puede empezar por sí mismo, va a ser donde va a haber la utilidad, ¿no? ¿Tan fácil es, de verdad, aplicarlo a la vida cotidiana de uno? Decía mi abuela, sarna con gusto no pica. Ajá. Yo creo que si hay necesidad de pensar de una nueva manera, de enfocar las cosas de otra manera, si hay un cansancio extremo en las viejas formas de resolver las cosas, yo creo que eso es un gran motor. Y ese motor existe en este momento. Es decir, esta es una sociedad que se mantiene como un todo, pero que está generando un vacío tan enorme en la gente, que la gente se hace preguntas mucho más existenciales, mucho más profundas de las que se hicieron generaciones atrás. Ahí es donde confío en que sea el motor. De hecho, no es un tema general, ni usado, ni conocido, pero esto resuelve preguntas muy profundas, preguntas muy de fondo, y vale la pena investigarlo.